Tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente, es el doctor Samuel Vargas López. Él realizó su doctorado en la Universidad de Córdoba, en España, la maestría en manejo de pastizales por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, e ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma Chapingo. Ha realizado estancias en el ILRI, en Nigeria, África, y en Etiopía, en África. Es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados Campus Puebla, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y su experiencia profesional y de investigación se ha orientado a la producción y gestión sostenible de la ganadería en regiones frágiles. Ha colaborado en proyectos en ganadería agroecológica, conservación del ambiente y recursos naturales de zonas indígenas. Como parte de su trabajo, ha colaborado en la publicación de 6 libros, 59 artículos científicos en revistas indexadas y de divulgación y 55 capítulos de libro. Ha sido director de tesis de 26 maestros en ciencias y doctorado e impartido 36 cursos de posgrado. El Colegio de Postgraduados pues le ha otorgado durante 12 años el estímulo de los 100 académicos distinguidos por productividad académica, y esto es gracias, siento que por una maestría que realiza ya en la montaña de Guerrero, donde, bueno, ha realizado sus trabajos, y el día de hoy, bueno, nos va a presentar parte de esos resultados con su tema Experiencias en la montaña de Guerrero sobre los recursos zoogenéticos, el caso de las cabras criollas. Adelante, doctor Samuel. Muchas gracias, doctor Ponciano. Vamos a proyectar la presentación. Ya se ve, nada más ponlo ahora en pantalla grande o pantalla completa. Sí, ya está. Pues gracias por todos los apoyos para estar con ustedes, a los organizadores del Congreso. El tema que voy a abordar es acerca de las experiencias en la montaña de Guerrero sobre los recursos zoogenéticos, el caso de las cabras criollas. Los participantes son de varias universidades: la Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Chapingo, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla y Campus Montecillo, así como estudiantes de estrategias en desarrollo agrícola regional y en desarrollo sustentable de regiones indígenas, y además de muchísimos productores, ¿no?, que han estado con nosotros colaborando. El contenido, pues voy a hablar un poquito del abordaje del desarrollo de caprinos, de cómo se hace esto a nivel internacional, la mejora genética, la absorción de las poblaciones de caprinos, el procedimiento que seguimos nosotros en la zona de estudio, las poblaciones de cabras, su rescate y algunas consideraciones finales. En cuanto al objetivo, pues aquí lo que trato yo de analizar un poquito con ustedes la experiencia en el estudio de los caprinos criollos para el rescate, la conservación y el aprovechamiento en la montaña de Guerrero. En cuanto al abordaje del desarrollo y la producción de caprinos a nivel internacional, existen dos situaciones diferenciadas: la intensificación, es decir, todo aquel trabajo que gira en torno a una raza mejorada generalmente, que se lleva a cabo en los países desarrollados y que estos países desarrollados intentan implementar en todos los países subdesarrollados del mundo, ¿no? También tenemos la parte de sustentabilidad. Aquí podemos encontrar la ganadería ecológica, la ganadería agroecológica y todo lo que viene siendo el agrosilvopastoralismo. Lo que quiere rescatar es esa dependencia de la tierra o de la producción dependiente de la vegetación. En cuanto a la mejora genética, pues ya sabemos que los programas más completos y con la tecnología más avanzada se tienen en los países desarrollados. Es decir, están las organizaciones de los productores, usan inseminación artificial, transferencia de embriones, marcadores genéticos para la diferenciación de progenitores, de tal manera que es lo más avanzado que tenemos.
Este programa de mejora se ha implementado en México. ¿Por quién? Pues por los productores comerciales. Y estos productores comerciales son los que definen la política pública para su sector caprino y se han llevado todos los apoyos, es decir, lo que viene siendo la ganadería tradicional no recibe casi apoyos. ¿Por qué? Porque están hacia la ganadería comercial o la producción de caprinos comerciales. Por favor, si alguien pudiera cerrar su micrófono, sería tan amable. ¿Qué pasa en lo que se llama mejora de genética en los sistemas tradicionales? Pues es simplemente meter animales mejorados, animales exóticos, a lo que tienen los productores. Entonces, al lado derecho podemos ver el tipo de animal mejorado que se utiliza. Y cuando uno se pregunta, ¿qué le podrán dar estos animales exóticos a las poblaciones locales? Pues yo creo que solamente el cambio en color de pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque no son para este tipo de sistema de producción. Vean la fotografía de la izquierda, que son los animales criollos, vean el perfil fenotípico, la alzada de la cruz, es decir, el porte es muy diferente. ¿Por qué? Porque son animales adaptados a unas condiciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se lleva a las zonas indígenas. Alguien hizo una pregunta, oiga, ¿por qué los estudiantes prefieren la ganadería comercial? Porque es negocio. Se compra un animal de desecho en un mercado de algún centro urbano, hablemos de Puebla, se llevan a las zonas indígenas, con el simple hecho de llevarlo, le están ganando el 300%, ¿no? Es el negocio, es decir, no les preocupa el desarrollo de los productores, simplemente ganar. Aquí tenemos otra imagen, esta fue con los productores con los que estamos trabajando. Cuando llegamos, alguien le dijo, le voy a traer los caprinos mejores, con esos van a duplicar su producción, con eso van a, bueno, lo mejor, ¿no?, del mercado. Pero cuando vemos animales, pues son animales de desecho, ¿no? Es decir, se ha engañado al productor, ¿por qué? Por su confianza en la gente que está preparada para llevar ese tipo de animales. De ahí que el proyecto, pues en sí, parte del hecho de que existen los recursos genéticos en estas áreas, solamente que hay que estudiarlos, hay que saber dónde están y que se involucren los estudiantes en estos procesos, ¿no? Que no sea del investigador, que no sea de la institución, sino dar un cambio. También, como se ha comentado, tenemos comportamiento en los caprinos que yo no conocía, es decir, esta cabra, este tipo de cabra tiene un comportamiento en cuanto se sentía, digamos, amarrada, se tiraba. Es decir, no podíamos trabajar con ella porque era muy difícil pararla, ¿no?, para hacer las mediciones sométricas. Entonces, como que ese comportamiento a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso esa cabra, ¿no? Si vemos la fotografía de abajo, también es una cabra de un color parecido, es un bayo claro. Y conforme las cabras van aumentando su tonalidad a oscura, son más propensas de ser atacadas por murciélagos. Entonces ahí vemos esta cabra, la sangre que deja de la mordida en el cuello, y eso que es una cabra, pues, de color muy claro, ¿no? Entonces, este comportamiento del murciélago de atacar las cabras de color oscuro, pues llamaba mucho la atención y también explicaba muchas de las cosas por qué el tipo de color blanco, ¿no?, en la zona de estudio. ¿Qué pasa con la absorción de las poblaciones de caprinos? Este es un productor innovador, es decir, el que todos los programas de gobierno que había de canje de sementales, pues ya no, yo le entro, y vean ustedes cómo se colorean los rebaños, ¿no? Es decir, es un catálogo del tipo comercial, ¿no? Y de ahí cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer desarrollo con ese tipo de ganado, ¿con cuál voy a trabajar, ¿no? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, nos fuimos a la experiencia. Llegué en la región en 1983,
todavía alcancé a conocer lo que era el pastoreño en la región de la montaña de Guerrero. Eran rebaños muy grandes, de un cabra, de un perfil genético muy bien definido. La foto de la derecha era de los productores de las comunidades, es decir, los sedentarios. Los sedentarios no tenían tanta preferencia por el color porque los animales vivían en la unidad de producción. En tanto, el pastoreño era un ganado trashumante. En 1979 se introduce el primer rebaño de cabras mejoradas del norte del país, financiadas por el Banco de Crédito Rural. Y es ahí donde empieza la segregación de estos animales, ¿no? Muy bien, pues entonces aquí viene la idea del trabajo. ¿Qué vamos a hacer con los criollos, no? Y primero, pues ubicamos la región, vamos a trabajar en la montaña de Guerrero. ¿Por qué? Por la experiencia previa que ya teníamos, también el interés del equipo técnico de establecer una microrregión de atención prioritaria. Hicimos prácticamente un campus en la montaña de Guerrero para promover el desarrollo, y dentro de eso estaba este proyecto de caprinos que entraba en un proyecto más grande de ganadería familiar. Aquí vienen los pasos que seguimos: el contacto con las comunidades, la identificación de zonas caprinas, identificación del tipo de caprinos, formación de productores y técnicos en la conservación y aprovechamiento de este tipo de animal, la valoración de los caprinos locales por los productores, y al final el manejo y selección participativa, que es la etapa hasta donde está el proyecto en la actualidad. Hubo una filosofía de trabajo. Generalmente, cuando uno egresa de una universidad, pues siempre dice, ¿y qué le voy a llevar a los productores? Pues animales, medicina, toda una serie de cosas que requieren ellos, ¿no? Uno pensando que con eso se va a hacer la mejora del sistema de producción. Nosotros planteamos que lo más importante era pensar en el bienestar del productor. Es decir, para la ganadería, cómo son estas especies, qué producto local se puede obtener, cuál es el nivel de producción, y sobre todo estar actualizado. Es decir, no podemos empezar a trabajar en una región cuando no tenemos la experiencia de cómo son los sistemas agrosilvopastoriles más antiguos del mundo, cómo se hace un programa de mejora genética en un país desarrollado. Y teniendo esa experiencia, pues creo que dijimos, no, pues tenemos la capacidad para entrar a esta región y hacer algo, aunque vamos a ver los problemas, ¿no?, que nos encontramos. ¿Qué se buscó? Desde el principio buscamos la cabra pastoreña. ¿Por qué? Porque pues teníamos la confianza de que predominaban en los rebaños, aunque ya lo dije. Generalmente el productor de las comunidades no le importa la cabra pastoreña. Si no tenía rebaños de una combinación de coloraciones, de fenotipos o tipos raciales, desde antes que llegaran los caprinos mejorados que conocemos. En 1983 hicimos un recorrido con el doctor Galina, y él, sorprendido, me decía, Samuel, ahí está una cabra alpina. Es decir, cuando no había todavía cabras alpinas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Con la llegada de los criollos venía ese tronco alpino directamente en la introducción. Entonces había ese tipo racial que después nos vinieron a vender desde fuera, ¿no? Este es otro rebaño. Este es en Atlistac, también una comunidad indígena. Si ven, predomina el criollo, pero ya está ahí el orejón, que es un tipo nubiano. Entonces ya hay introducción de los animales exóticos. Cuando encontramos este tipo de rebaños, pues nosotros felices, ¿no? Pues ya encontramos el ganado que utilizábamos, pero no es fácil trabajar porque la distancia que hay del centro urbano, que es Tlapa, estamos a 3 horas, además de llegar ahí, desplazarse, y en caso de una necesidad de estar en contacto con los productores, pues no era posible, ¿no? Además, por las limitaciones de los productores, son productores sin saber leer y escribir. Eso dificultaba un poco que nosotros le dejáramos en sus manos el proyecto. Fue así como ya con esa idea dijimos, bueno, lo primero que debemos hacer es caracterizar las poblaciones animales, estudiar
la unidad de producción durante 2 años nos dedicamos a hacer ese tipo de estudios. Vamos a conocer, no importa aunque sean animales exóticos, cómo son, cómo los podemos diferenciar. Aquí, después de ese tiempo de trabajo, podemos comentar que hallamos 2 situaciones. Una, aquellas comunidades con el menor índice de pobreza ya no tienen ganado criollo, es decir, predomina el animal exótico. En tanto, las comunidades con más distancia del centro urbano, que es Tlapa, y con menos cercanía a Puebla, que Puebla es el principal flujo de animales exóticos, pues encontramos el pastoreño y los animales criollos en general. Aquí tenemos una vista de cómo se puede ubicar el pastoreño con los otros tipos genéticos después de la caracterización zoométrica y productiva. Muy bien, como les comentaba, pues ya tenemos las poblaciones de cabras pastoreñas. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y les decía, la limitante era eso. Es decir, trabajar con productores que no podían ayudarnos mucho por la situación de que no sabían leer ni escribir. Llegábamos a los rebaños y nos decían, sí, pueden pasar, hagan las medidas que quieran, pero no queríamos un proyecto de ese tipo porque pues no debemos de ser indispensables en una región, sobre todo por la distancia. Sabemos que el productor es el dueño de esos recursos genéticos y es el único que puede cuidarlos, ¿no? Así es que buscando ya, repensando el proyecto, llegamos a la conclusión que lo más importante es el trabajo colaborativo de productores y sus familias. ¿Por qué? Porque nos tenían que dar hospedaje. La región generalmente no cuenta con esas facilidades. Nos tenían a veces que ayudar con alimentación. Y pues, es decir, necesitábamos un tipo de productor muy diferente, quizás al que podíamos encontrar en zonas muy marginadas, la desconfianza de los productores, el recelo. Es así como encontrar ese tipo de productor fue un éxito, ¿no? Para el proyecto. ¿Por qué? Porque además de ser muy buenas gentes con nosotros, eran unos expertos en enlazar animales, habilidades que nosotros no teníamos, de tal manera que el proyecto se le dejó en sus manos. ¿Sabes qué? Este proyecto es de ustedes, por lo tanto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Se les explicó todo el proyecto, se les acompañó, pero ellos se hicieron independientes, es decir, vamos a hacer mediciones de las cabras, ahí apoyamos con nosotros, después que el seguimiento del pesaje de cabritos, todas las actividades, las enfermedades, cómo van, todo eso, eran ellos, ¿no? Aquí están los productores trabajando. Otra característica que nos tenían que dejar participar con los estudiantes, es decir, nosotros necesitábamos formar a nuestros estudiantes para el desarrollo sostenible de las zonas indígenas, pues que se les quitara esa mentalidad de introducir animales exóticos. Otra característica de estos productores fue que ayudaran a la capacitación de otros productores, que sus rebaños se convirtieran en una escuela campesina. Hasta ahí llegó el proyecto, es decir, hasta ahí llegó el proyecto sin recursos, más que con el poco financiamiento del Colegio de Posgraduados, el apoyo de los productores, un proyecto en manos de los productores, que nos falta todavía, nos falta mucho. Vamos a hacer la caracterización genética, nos interesa ver qué tanta cercanía tiene este animal que se está rescatando con el pastoreño original y con otras razas comerciales, ¿no? También tenemos el planteamiento de cómo hacer una selección, ¿no? Aquí es siempre y cuando los productores quieran y nosotros tengamos algún apoyo, ¿no? Para no ser una carga para ellos. De tal manera que tenemos las cabras y los sementales sobresalientes ya ahí en esa región, con esa comunidad en particular, y también tenemos seleccionados ya los rebaños intermedios, los rebaños base, es decir, tenemos la posibilidad de llegar a 3,000 cabras trabajando con ellos, pero esto va a depender mucho de qué tanto apoyo se tenga, porque, les digo, no queremos ser una carga para los productores, ¿no? Entonces, con esto prácticamente estaríamos finalizando el proyecto, pero un proyecto vista de otra óptica, ¿no? Pensando en que los productores
deben ser los responsables de hacer esto, ¿no? Lo fácil sería agarrar los animales y llevarlos a algún rancho de algún colega o de algún productor más que tenga la capacidad profesional y humana para llevar a cabo esto, ¿no? Pero no queremos hacerlo así. Aquí está parte del equipo que ha participado, están los productores, nuestros estudiantes, y es así como hemos trabajado en la región. Antes de terminar, lanzo la pregunta, ¿caprinos o incendios? Porque viene la pregunta, ¿no? Oye, es el deterioro. Vale la pena comentar quizás una anécdota. En una isla en las Canarias, en España, era creadora de caprinos, pero vino una idea de recuperar la diversidad, se sacaron los caprinos y después de varios años no podían con los incendios, no pues que regresen los caprinos. Entonces ese dilema se tiene que resolver, pero no perder de vista de que los caprinos llevan siglos en la región y si vemos no está tan deteriorada como otras zonas. ¿Por qué? Porque son sistemas que han predominado por siglos en otros países, y la transhumancia, que fue lo dominante. Recientemente, con el cambio a una caprinocultura sedentaria, pues ya ha habido más deterioro, ¿no?, alrededor de la comunidad. Pero se empieza con la agricultura y el uso de leña, ¿no?, como combustible. Entonces ahí es un tema que es importante analizarlo con mucho cuidado. Mi consideración de finales es que existen experiencias en otros países en la producción y selección de cabras adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región. La diversidad de perfiles raciales por los cruzamientos indiscriminados pues es altísima, ¿no? De ahí que esto dificulta iniciar procesos de rescate de caprinos criollos. También prevenir en lo posible el reemplazo de las poblaciones de las cabras criollas por las cabras exóticas. ¿Por qué? Porque les comentaba, esto deja dinero, ¿no?, el reemplazo. Es decir, fácilmente en un día un técnico muy abusado pues se hace de un buen capital comparado con otras actividades, ¿no? Existe dificultad para encontrar interés en los dueños de los rebaños para el rescate de los recursos genéticos, la conservación y su aprovechamiento. Y quizás lo más importante, la formación de estudiantes técnicos y productores, para nosotros consideramos que es la base para hacer estos planes de conservación de los caprinos criollos. Y en sí sería mi presentación. Quedo a disposición para preguntas o comentarios.